vamos a continuar entonces e ir al libro de Josué. Hoy he puesto 2 capítulos, igual tardamos un pelín más, pero el capítulo 5 es muy cortito y los dos van juntos. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Si tardamos un pelín más, pues es lo que es. Las últimas semanas, hay que decir, han sido cortitas, así que igual la gente... Antes de una hora ya hemos terminado. Igual la gente se está mal acostumbrando ya, así que bueno. Vamos a empezar orando y después empezamos con Josué capítulo 5. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el día, gracias por el tiempo que hemos pasado hasta ahora, pues cantando y aprendiendo. Y pedimos que ahora el tiempo en la palabra sea de provecho para todos. Ayúdanos a aprender de la historia de Josué, ayúdanos a aprender pues por qué está esto en la Biblia para nosotros y cómo crecer y conocerte más. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí en grande desaparece el aire y continuamos. Recordatorio, ¿no? 2 capítulos pasamos con el cruce del Jordán, capítulos 3 y 4, si os acordáis. En esos 2 capítulos, y mira que la Biblia le dedica bastante texto. O sea, tenemos tanto, imagínate, del cruzar el Jordán, tanto espacio dedicado en la Biblia a, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Tenemos más Biblia dedicado al cruce del río Jordán a, por ejemplo, cosas como la Navidad. En cantidad de la Biblia, pues es bastante. Y era importante, la Biblia recalcó muchísimo el hecho de que los judíos estaban siguiendo la presencia de Dios, ¿no? Habla tanto del arca, el arca del pacto, y cómo es Dios el que les está partiendo el río. Hay tanto escenario, ¿no? Ahí donde Dios da instrucciones específicas en cuanto al arca. Los sacerdotes que tienen el arca entran al río, se quedan en el río como si el arca tuviese una burbuja de estas y no puede cruzar el agua, y pasan todos, y al sacar el arca del río ya vuelve todo a su sitio, ¿no? El arca, otra vez, representando lo que es la presencia de Dios. Los judíos, y ahora, hoy vamos a ver, los que están al otro lado del río mirando el cruce de millones de personas, pues tienen clarísimo que esto es un evento sobrenatural, y que Jehová, el Dios de los judíos, está abriendo camino. Dios quiere a los judíos en la tierra prometida, ¿no? Y eso es muy importante hoy en día cuando se debate a quién pertenece la tierra y todo esto. Dios dejó clarísimo que Él, con su mano y su poder, Él estaba trayendo a los judíos. Bueno, todo los últimos capítulos han sido eso, acerca de la presencia de Dios, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de la santidad. Y nos dice, versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, está un poco pequeño, ¿no? Igual no sé si se puede leer bien, pero bueno, es un versículo largo. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, estos son las naciones en la tierra prometida, a donde van los judíos, que los judíos prontamente van a desplazar. Dice, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán. Otra vez, es Jehová, no es Josué el que ha hecho este milagro, es Dios el que está abriendo camino. Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Esto qué es? Vieron que sus dioses no podían. Ahora, la Biblia nos cuenta de Rahab y su familia, dice los que estuvieron en su casa que se convirtieron. Yo creo que es bastante... No, leeré, eso no se toca. Yo creo que podemos entender con certeza que habrían bastantes más de los cananeos que se arrepentirían y se convertirían. Bien, la Biblia no se queda con muchos de los detalles, pero nos dice que entendieron que Jehová era Dios. Y Jehová jamás ha negado el perdón a nadie, ¿no? Y yo creo que podemos tener confianza de que hubieron más que se convirtieron. Pero dice, ¿no? Todos vieron la mano de Dios aquí. Esto era algo muy, muy público. No es un cruce rápido de un río pequeño que nadie se entera, ¿no? Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.
Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Entonces, lo que está pasando aquí, entran a la tierra prometida y literalmente el Jordán sirve de borde, de frontera a la tierra prometida, ¿no? Lo primero que hacen es este ritual judío de la circuncisión, ¿bien? Que es algo religioso, es algo de los judíos, una cosa que se hacía en tiempos bíblicos, y quizás no muy entendido, o no muy, mal entendido hoy en día. La circuncisión para los judíos, bien, tenía un significado muy sencillo, muy claro, muy entendido, ¿no? Era una separación, era una distinción entre los judíos, el pueblo de Dios, y los de fuera. Y aparte de que tenía especialmente en estos días, tendría seguramente sus beneficios en cuanto a sanidad, beneficios médicos, como mucho de la ley del Antiguo Testamento tenía, pues aparte de esto, ¿no? Era un ritual, un rito que observaban los judíos en obediencia sencillamente a Dios. Dios lo mandaba y era algo importante para Dios. Y se habla bastante de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Bien, ¿qué significa? Pues es una separación, es una distinción del mundo. Es una forma de identificación. Y, a ver, hoy en día nos parece raro, ¿sí? No es algo que entendemos quizás en el siglo XXI, tanto como en esos tiempos, pero entender que era tan sencillamente como un pasaporte, una forma de decir yo pertenezco a los judíos, yo me identifico con el pueblo de Dios, ¿bien? Era cuestión de identidad. Entonces, lo que había pasado, dice, esto es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Los judíos, por tradición y por obediencia, pues se circuncidaban cuando vivían en Egipto. Habían pasado por el desierto como nómadas 40 años, habían muerto todos los que salieron de Egipto, por lo menos con edad de mayor de 20 años, y todos los que están ahora entrando en la tierra prometida son de generación nueva, y en el desierto no han estado observando este rito de circuncisión como era típico antes. Quizás algunos sí, pero la mayoría no. Bien, lo que Dios está diciendo es, a ver, vamos a hacer las cosas bien. Lo primerísimo, antes de entrar a la tierra prometida, es este símbolo de separación. Este símbolo de identidad como judíos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, pues todos los del pueblo habían salido, estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Esto es todo repaso, ¿no? Pero Dios está Dios está actuando, obrando aquí en la generación de gente nueva, gente joven que no salió de Egipto en gran parte, o si salieron eran niños, y son generación nueva. En Deuteronomio, o sea, justo antes de todo esto, Dios repitió la ley de Moisés, la ley que dio en el monte Sinaí, la volvió a dar a Moisés para que los judíos nuevos lo escucharan por primera vez, o lo escucharan de nuevo. Y Dios está asentando bien la identidad de los judíos antes de entrar a la tierra prometida. Dice 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bueno, entonces, con este ritual, igual que con el arca del pacto, no hay que ponerle importancia
No hay que ponerle demasiada importancia al ritual en sí, lo que están haciendo aquí los judíos, ¿no? Lo importante detrás de esto es la razón, ¿no? El por qué Dios esperaba esto de los judíos. La circuncisión, bueno, como dijimos, es separación, es una señal de identidad, ¿no? Una señal de que soy diferente a los de... Los judíos son diferentes a los de fuera. Los que se hacían judíos, de mayor, se circuncidaban en señal de decir, mi vida ahora ya no es como la de antes, ¿no? Mi vida es distinta, yo tengo otra identidad. En el Nuevo Testamento, lo más cercano al ritual de la circuncisión de los judíos es el bautismo, ¿bien? Hoy en día, desde que Jesús nos puso el ejemplo, ¿no? Los cristianos nos bautizamos y en el bautismo no ocurre nada místico, no, nada mágico, ¿no? ¿El bautismo qué es? Es una identificación con el pueblo de Dios o con la iglesia. Es decir, yo soy distinto, y igual que pues el lavamiento en el agua representa el lavar y quitar el pecado, la circuncisión representaba el abandonar la vida del resto del mundo. Bien, cuando el pueblo en este momento se circuncidaron, todos los hombres, Dios dijo, hoy he quitado, esto es representante, ¿no? Pero hoy he quitado el oprobio de Egipto. Esto es, representa una rotura con la cultura de Egipto que han dejado atrás. Esto es decir, no somos egipcios, aunque algunos de estos nacieron en Egipto, han vivido en Egipto muchos años, no somos egipcios. Bien, somos un pueblo único, un pueblo distinto, santificado. Eso es lo que significa la palabra santificado, ¿no? Estamos separados de los demás pueblos, separados para Dios. Bien, y en un evento que igual es difícil de entender para nosotros hoy en día, Dios estaba marcando muy claramente que este pueblo está separado. Bien, este pueblo es distinto. Dice el 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. La Pascua que era otro recordatorio, ¿no? De cómo Dios había sacado a los judíos de Egipto. Otra vez, sacado para no volver, ¿no? Sacado para hacer algo distinto. Igual que los cristianos, al ser salvos, somos sacados del sistema del mundo y de la vida antigua. Los judíos en la Pascua celebraban el ser salvos, ser santificados de su vida anterior en Egipto. Dice, celebraron la Pascua en estas fechas, tocaba, y otra vez, todo esto representante y para recordar a los judíos que son diferentes. ¿Por qué? Bueno, ahora hablamos del por qué. El 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Hasta este punto, ¿os acordáis? Han estado comiendo maná. El desierto es un desierto, ¿no? No hay comida, tampoco hay tiendas, no hay manera de comer. Dios les había estado proveyendo maná, ¿bien? Que era tremendo, era un milagro de Dios para sostenerles, ¿no? Cuando cruzaron el Jordán todo esto cambió. Dice que comieron del fruto de la tierra. Esto es lo que podía proveer la tierra prometida. Bien, frutos y verduras y todo lo que había en la tierra. Panes sin levadura, eso era parte de la Pascua. Eso representaba otra vez la santidad, ¿no? Era parte de esta celebración hablando de la Pascua y Dios sacándoles de Egipto. Y el fruto de la tierra, pues representaba una vida nueva, una vida distinta, ¿no? Al entrar en la tierra prometida. Estamos combinando un poco lo que es la celebración de la Pascua con el entrar a la tierra nueva y con la comida nueva de la tierra prometida. Dice 12, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y otra vez, aquí hay mucho simbolismo importante y todo esto, o sea, podemos tener claro que lo entendieron los judíos en estos días, ¿no? Está escrito en la Biblia para que entendamos que esto era importante. Dice que desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, vamos a pausar allí un segundo. Entonces, ¿por qué todo esto? Han sido 12 versículos hablando de circuncisión
y dieta, ¿no? Dos cosas que nos parecen cotidianas y que importan. Yo quiero llegar a los muros de Jericó, ¿no? Yo quiero llegar a lo interesante de la historia. ¿Por qué la Biblia pasa esta porción significante de Josué hablando de la circuncisión y aquí al final la Pascua y el cambio de dieta? ¿Por qué? Porque era importante y representaba algo muy importante para los judíos. Nosotros tenemos el beneficio de saber un poco más adelante en la historia, ¿no? y lo que va a ocurrir. Y sabéis que el gran pecado, el gran peligro para los judíos cuando entraron en la tierra prometida, desde ese momento en adelante, y hay que decir, el gran peligro para los cristianos hoy en día viviendo en el mundo, ¿qué era? Era coger de las costumbres de la tierra prometida. Bien, la tierra de Canaán estaba llena de costumbres paganas y repelentes, o sea, terribles, sacrificio de niños, sacrificio humano, o sea, cosas aberrantes, cosas terribles. Y los judíos, al entrar en Canaán, tuvieron que luchar por el resto de su existencia contra la tentación de ser asimilados o de coger de las costumbres de su alrededor. O sea, de perder su identidad como pueblo distinto, como pueblo santo, ¿bien? Y vemos a lo largo de la historia de los judíos, pues, altos y bajos, donde vuelven a Jehová, viven como judíos y caen otra vez en pecado, y es un ciclo de resistir tentación, caer en tentación, arrepentirse y volver a Dios. El gran pecado, la gran lucha de los judíos fue constantemente esta idea de no separarse en la tierra que Dios les había puesto. Dios escogió la tierra prometida, por eso es la tierra prometida, ¿no? Dios la escogió, se la dio a Abraham y la escogió con un propósito. Dios les podía haber dado un cacho de desierto, ¿verdad? Dios podría haber dejado a los judíos en el desierto el resto de sus vidas. Total, con maná, con Dios supliendo agua y maná, Dios podría haber suplido todo lo que necesitaban indefinidamente para siempre. Eso no era problema para Dios. Pero Dios les llevó a la tierra de Canaán con un propósito, ¿bien? Para demostrar al resto del mundo como Dios quería que viviesen los hombres, como Dios quería que viviese su pueblo, ¿bien? Ahora, fallaron mucho los judíos, ¿bien? Fallaron, ¿por qué? Porque no se mantuvieron santos, no mantuvieron esta identidad de Cristo. Y al tener la Biblia entera, entendemos que los judíos, además de ser, pues, el plan de Dios para representar, ¿no? Los judíos también son un ejemplo de Dios a todos de cómo falla el hombre, ¿no? Y cómo el hombre no es capaz de vivir santamente para Dios rodeados de tentación. Los judíos son un ejemplo en negativo de lo que pasa cuando estamos rodeados de pecado, ¿bien? No porque Dios no lo haya recalcado, o sea, todo el propósito de este capítulo es hablar de la santidad y la diferencia de los judíos. Dios quería que los judíos entrasen a la tierra prometida y viviesen santamente, sin coger de las costumbres paganas, sino viviendo con la ley de Moisés, demostrando el plan de Dios para los humanos, ¿no? Sabemos que no lo hicieron, pero Dios les dejó clarísimo que eran distintos. Todo eso de la circuncisión y la dieta y todo es por esto, ¿bien? Para que Dios les recuerde, vais a entrar a la tierra prometida, pero no sois de esta tierra. Igual que Jesús dijo a los discípulos, ¿no? Vais a ir a todo el mundo y predicar, pero no sois de este mundo. Vivís aquí, pero no sois ciudadanos de aquí. Sois ciudadanos de Dios, ciudadanos de la ciudad eterna, ¿no? La ciudad celeste. Bueno, por esto todo el hablar de la circuncisión. Bien, dice el 13, continuamos en la historia. Entonces, estando Josué cerca de Jericó, dice, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
Esto es después de la circuncisión. Se supone, ¿no? El pueblo ahora es santo. Es una representación de la santidad, ¿no? No había cambiado mucho el corazón de las personas. Esto era externo, pero un reflejo de santidad, ¿no? Después de su santidad, aunque sea simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Viene un varón, dicen, que estaba... Josué vio un varón que estaba delante de él, dice, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esto es, bueno, son palabras importantes porque, otra vez, todo gira en torno a esta idea de la identidad de los judíos. Los judíos son un pueblo distinto, no hay mezcla aquí, no hay medio judío, medio cananita. Es uno o el otro, y Josué dice, a ver, ¿en qué bando estás? ¿No? ¿Eres de los nuestros? ¿Eres de nuestros enemigos? Él respondió, este hombre que apareció con una espada, dice, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Bueno, esto tenía que haberle sorprendido a Josué, ¿no? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí está pasando mucho, ¿bien? Esto es seguramente una manifestación del Señor Jesucristo antes de su encarnación, ¿bien? Pero esto es seguramente el Señor Jesucristo que viene y aparece a Josué, ¿bien? Es el príncipe del ejército de Dios. Es Jesús con una espada. La espada significa guerra, ¿no? Significa conquista, significa lucha. Esto porque lo que viene delante no es una toma pacífica de la tierra. No. O sea, otra vez, Dios podría haber mandado plagas, Dios podría haber sacado a los cananitas de la forma que quisiera, ¿no? No quiso hacerlo, quiso que los judíos entraran con espadas, con guerra, y sacaran a los que vivían en la tierra prometida. Aquí hay mucho... es muy representante de la guerra espiritual aquí, ¿no? Los cristianos tenemos en una mano simbólica, no literal, ¿bien? Pero simbólicamente tenemos una espada en una mano. Y Jesús habló de esto. Pero tenemos una espada porque estamos luchando. O sea, estamos en una guerra, ¿bien? No en guerra contra los inconversos, en guerra contra Satanás y sus huestes. Estamos en guerra para, en un sentido, conquistar la tierra para Cristo. ¿Bien? Ahora, como cristianos, no hemos ni acercado a conquistar la tierra para Cristo, ¿no? Pero el plan de Dios final es que toda la tierra pertenezca a Jesús y Él reine sobre la tierra. Y los cristianos estamos aquí para, en un sentido, empezar el imperio de Cristo. Que no surjan aquí imágenes de lo que serían las cruzadas o las guerras supuestamente santas, que no estamos hablando aquí de guerra literal, ¿bien? En los tiempos de Josué sí, en los tiempos del Nuevo Testamento no, obviamente no estamos hablando de eso, ¿no? Pero Dios quiso que los judíos entrasen con espada, que entrasen con violencia. ¿Por qué? Porque ellos estaban entrando como la justicia de Dios sobre el pecado de los cananitas. Aquí Dios está demostrando a los judíos que Dios castiga el pecado. La tierra de Palestina era una tierra perversa, era una tierra llena de maldad. Y los judíos eran la espada de Dios para matar el pecado, bien, para tratar con el pecado. Jesús viene aquí como líder de un ejército, bien, dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido, por lo tanto, o sea, Josué le preguntó, ¿no? ¿Eres de nuestra parte o de parte de los enemigos? Esencialmente el soldado, el Jesús, está diciendo, no, a ver, yo vengo como tu comandante, ¿no? Como tu general del ejército. Dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, bien, le reverenció con
o sea, correctamente, porque estamos hablando aquí de Dios, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El libro que estamos estudiando se llama Josué, ¿no? Pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido minimizar a Josué tantas veces. El cruce del río Jordán. Ahora aquí Josué no es el que está liderando la carga a la tierra prometida, ¿no? ¿Quién está al comando? Es Jesús. Josué está al frente visiblemente para el pueblo, sí. El pueblo no vio aquí a Jesús. Pero Josué entiende que él es un siervo simplemente de su líder, ¿no? Josué está siguiendo las instrucciones de Dios. Josué no es el que trae justicia. Dios es el que trae justicia y Josué está llevando el ejército de Dios y ya está. Josué se somete. Dice, ¿qué dices mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Claro, esto tiene todo que ver con lo que ha dicho todo este capítulo acerca de la santidad, ¿no? La santificación del pueblo. Esto es como y este es el último versículo del capítulo, ¿no? Esto es la terminación de esta idea de que Dios va a limpiar la tierra prometida, ¿no? Los judíos vienen a limpiar, son un equipo de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los que vienen y matan bichos? Bueno, son un equipo de limpieza, ¿bien? Vienen a sacar toda la escoria de la tierra prometida. Y vienen de parte de Jesús. Jesús está diciendo, ¿no? Donde estoy yo, donde ha pisado Jesús, eso es santo. Tan santo que ni siquiera Josué tiene el deber, el derecho de estar allí. Bien, quítate el calzado. Todo esto es simbólico, no es... no tiene más misterio que el simbolismo. Y Dios le está diciendo a Josué, vuestra meta, lo que vais a estar haciendo es santificar. Bien, y Josué, aunque se ha circuncidado, aunque se ha separado, no es lo suficientemente santo para estar con Jesús. Bien, curioso, ¿no? Porque se supone que él se ha separado, él se ha circuncidado, pero todavía no es suficientemente santo para estar con Jesús. Y Jesús le recuerda de esto, ¿no? O sea, los judíos no son instrumentos perfectos de Dios para traer la justicia, ni mucho menos. Vamos a ver, inmediatamente en el próximo capítulo, vamos a ver el pecado de los judíos, ¿no? A pesar de haber sido simbólicamente santificados, no van a demostrar santidad, ni mucho menos, ni Josué ni el pueblo, ¿bien? Jesús les recuerda de eso, bien, a ver, has sido santificado para mí, pero no eres santo. Tantos paralelos aquí con el cristianismo, ¿no? Con lo que es nuestra vida hoy en día. Somos santificados cuando Dios nos salva. Dios nos santifica, nos convierte en santos, ¿no? Tenemos el título de santos si somos hijos de Dios, pero no somos santos todavía, somos pecadores, ¿bien? Y ningún cristiano aquí en la tierra es todavía santo, aunque yo sepa. Todos seguimos pecando, todos seguimos siendo siervos utilizados por Dios, sí, pero siervos fallados utilizados por Dios, igual que los judíos. Somos siervos imperfectos, ¿bien? No inútiles, pero imperfectos desde luego, con muchos fallos, pero siervos que Dios quiere usar para cumplir una misión. Josué era el primero de los judíos también, ¿no? No tan santo que podía estar con Jesús. Y bueno, se quitó el calzado simplemente para eso, recordarle que, a ver, no eres suficientemente santo, no es que los zapatos, pues, no eres más santo sin zapatos que con zapatos, ni calzado que sin calzado, ¿verdad? Está recordando a Josué su imperfección. Y bueno, yo dije que íbamos a hacer 2 capítulos, pero bueno, ya hemos terminado un capítulo, ya es tarde. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, y la semana que viene, si Dios quiere, pues haremos el 6. Pero todo esto acerca de la santidad. Ahora, el capítulo que viene, que lo conocemos bastante, es la historia de Jericó, continúa
continúa esta idea de la santidad. Sigue en el mismo tema. Va muy vinculado y casi no debería haber rotura de capítulo aquí. Vamos a terminarlo por tiempo, no porque se termina aquí la historia. Bien. Pero, tema de este capítulo, o sea, todo es acerca de la santidad. Esta idea de separación. Los cristianos deberíamos ser santos en un mundo impuro. Deberíamos vivir puramente en un mundo impuro. No somos perfectos. Y la Biblia nos recuerda de nuestra imperfección, igual que Josué y el pueblo no eran perfectos, y lo van a demostrar muy bien pronto. Pero deberíamos serlo. Dios espera de nosotros la santidad. Dios tiene una meta, un plan para nosotros, para que vayamos limpiando, para que vayamos santificando a lo que tocamos. Y bueno, vamos a ver un poco más cómo se desarrolla la historia, pero este capítulo muy importante. Tema un poco desagradable o desconocido, sí, bien, igual no es un capítulo súper conocido de la Biblia, pero es muy importante el mensaje, bien, el mensaje de la circuncisión. Ahí creo que lo vamos a dejar. Entonces, eso ha sido el capítulo 5 de Josué. A ver, aquí, vamos a borrar esto. 5, hemos visto. Y si Dios quiere, la semana que viene continuaremos con el capítulo 6. Lo que Dios quiera, porque ya sabéis que a Raquel en cualquier momento le puede venir un bebé, así que si la semana que viene a esta hora hay bebé por medio, seguramente cancelamos. Pero bueno, si Dios permite, la semana que viene continuaremos con Josué capítulo 6. Bien, vamos a terminar así. Terminar con oración y que Dios os bendiga. Bueno, nuestro Padre, te damos tantas gracias por el día, por este culto, el tiempo que hemos pasado en tu palabra. Pido, Señor, que nos ayudes a glorificarte. Pido que ayudes a cada uno hoy a vivir santamente. Ayúdanos a separarnos del mundo cuando debemos hacerlo y ayúdanos a entrar y hacer nuestra tarea aquí como cristianos. Pido que nos ayudes esta semana a vivir santamente y vivir para ti. Gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.